contenta y agradecida de poder compartir algo que un día llegó a mi vida y que hoy se los quiero trasladar a ustedes, y espero que principalmente sea el Espíritu Santo que tome este lugar y sus corazones. Se titula El corazón del plan de Dios. Después van a ver cómo se conecta con el Día del Padre. Vamos a ver si lo veo. Gracias. Vamos a hablar un poco acerca de estos 6 puntos principales. Primero, la introducción. Vamos a ver cómo está nuestra realidad, en dónde estamos parados el día de hoy. Después vamos a hablar un poco acerca de su plan y qué tiene que ver mi rol incluidos en este plan. En el número 4 dice el diseño divino. Vamos a ver cuál es el diseño divino de Dios para la familia. Hemos estado hablando acerca de la familia. Y lo bonito es de que todos tenemos la invitación para poder ser parte de este maravilloso plan. Número 5 dice el rol del padre. Obvio, hoy es el Día del Padre, así que felicitaciones a todos los padres que pasaron acá al frente, que nos muestran que tienen su corazón dispuesto para poder obedecer lo que la palabra de Dios nos pide como padres. Y de último vamos a ver un video final. ¿Ok? Entonces de eso se va a tratar. Vamos a hablar acerca de la introducción que les mencionaba. Bueno, vamos a ver nuestra realidad. Dice, en estos tiempos nosotros estamos acostumbrados a las cosas express. Yo no sé si ustedes han visto algunos carteles donde dicen cepillado express. Y todas corriendo. O masajes express, ¿verdad? Todo es express. Estamos viviendo en una época donde todo es express e instantáneo. Dice, queremos soluciones rápidas, no soluciones a largo plazo, ¿verdad? Porque cuesta, lo queremos todo ya, como una sopa. Calentar el agua y tener la cena lista. ¿Cierto? ¿Se han topado ustedes con situaciones de este tipo? Todo lo queremos express. Otra cosa, es muy interesante. Queremos listas con pasos a seguir. Por ejemplo, en las redes sociales. Y no digo que no nos ayuden, pero en las redes sociales encontramos, por ejemplo, los 5 pasos para ser una persona exitosa. Ya, los hago y soy persona exitosa. Son muy buenos, son prácticos, pero a veces nos quita la habilidad para pensar con claridad. Entonces, no todo tiene que ser tan instantáneo. Y quiero contarles un ejemplo que me dio mucha risa. Un día fui a una farmacia a pedir, obvio, medicina, pero estaba un señor ahí y me dio una crema para la piel. Y le hice la de la farmacia, ¿así cómo se llama la crema? Y él le contesta, espérame un momentito, ¿me puede dar la receta? Y yo puedo ver el nombre ahí. Y sacó su teléfono y lo que le enseñó fue un TikTok, donde decía qué crema había que usar en caso de cierta afección para la piel. Entonces, ¿cuál era su receta? El TikTok. Ajá. Y está bien, pero son situaciones reales, ¿verdad? A veces confiamos más en estos tipos de consejos. Pero nos estamos quedando en disfrutar y pensar con claridad. Otra cosa que estamos... Perdón, es que no sé para... Ahí está. Otra cosa que estamos como acostumbrados a ver en estos tiempos es, queremos capacitaciones breves. Vengan a la certificación de un día. Son buenísimas, yo he ido a varias. Pero después vamos a ver qué es lo más importante. Y no capacitaciones de por vida. ¿Sí? Los invito a una capacitación, a un plan de por vida. ¿Quién se apunta? Oh, qué lindo. Gracias, mi amor. Muy bien. Era ese ejemplo. Exacto, de por vida. Persistencia. Otra cosa, aplicaciones de una sola vez. Venimos esperando que nos digan, bueno, si tú haces A más la situación que es B es igual a todo resuelto. Pero no estamos acostumbrados como a tomar el tiempo para hacer un proyecto de vida. Entonces, hoy quiero presentarles algo acerca de la familia y el rol del padre. Quiero compartir con ustedes unos datos reales. Dice, se los voy a leer, al menos 2.7 millones
millones de niños viven en instituciones infantiles y orfanatos a nivel mundial, según la UNICEF. ¿Cuántos dijimos? Millones de niños. Otra cosa que nos habla acerca de la realidad. ¿A dónde tengo que apuntar? Aquí está. En México, más de 1 millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus padres. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas más comunes? Violencia intrafamiliar, desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas y migraciones a otros países. Estamos hablando de cuántos millones de niños en esta situación. Según el Censo de Población de Vivienda del 2010, este es el más cercano que puedo encontrar en México, el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. Uno más. En Estados Unidos dice, hay 25 millones de niños que viven sin su padre. Y esto, mire, esto es interesante. Una cifra superior al que, juntando todas las personas con cáncer, SIDA y Alzheimer, van a ser el mismo número de personas afectadas. Entonces es interesante que 25 millones de niños vivan sin un padre. Última, en El Salvador, 7 de cada 10, o sea, más de la mitad, viven sin sus progenitores y están abandonados por sus padres. Y esa fue una encuesta del 2020. Ok, ¿les alarman a ustedes estos números? Como a mí. Yo espero. ¿Qué será? ¿Qué es lo que estamos haciendo que está pasando todo esto? Pero Dios tiene un plan, y eso es la maravilla. Hoy vamos a hablar de la familia y del rol del padre, porque estamos celebrando el Día del Padre. Pero estamos celebrando también que todos estamos incluidos en este maravilloso plan que Dios diseñó. ¿Quieres saber cuál es ese plan? Gracias. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Y ese es su plan, que todos podamos lograr entender que Cristo vino a darnos la libertad eterna. ¿Lo merecemos? No. ¿Podemos trabajar por eso? Tampoco. Él nos dio la libertad, la salvación por su gracia. Y es por lo que estamos hoy aquí. Y es por lo que tenemos esperanza de vivir en Cristo. Porque estamos viviendo en una dimensión de fe, de creer su palabra y sus promesas. ¿Cuál es su estrategia? Y esto es lo más bonito, porque aquí nos incluye a todos. Su estrategia. Número 1, una salvación individual. Como el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Que levanten la mano acá. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y levantémosla con honra. Yo soy el cuerpo de Cristo. No hay nada mejor que eso. Existen temas interesantes, pero yo creo que este que estamos hablando hoy, del ser parte del cuerpo de Cristo, nada lo supera. Y yo soy parte de este plan, de este cuerpo que se llama la Iglesia. Dice la salvación individual, como el cuerpo de Cristo. Bueno, somos indispensables para la expansión del Evangelio. Miren qué bonita esa invitación. Todos ya tenemos con esto un propósito de vida, porque Cristo nos está invitando a que seamos parte de su cuerpo para la expansión de su Evangelio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todos lleguemos a conocerle. ¿Sí? Y esto es maravilloso. Dice, la estrategia es la Iglesia y la familia es su diseño divino para lograrlo. O sea, aquí habemos varias familias. ¿Sí? Somos familias formando una familia que se llama Cuerpo de Cristo, que llevamos el Evangelio de generación en generación. ¿No les apasiona eso? ¿No les da propósito de vida? ¿Verdad que sí? Nos levantamos todas las mañanas pensando, yo estoy incluida en el plan de Cristo, de generación en generación, para llevar el Evangelio, porque ese es el plan de Dios, que todos podamos llegar a ser salvos. Y la salvación es individual. ¿Qué será la salvación individual? Primero, pues yo tengo que entender, dice Hechos 10, del 34 al 48, yo tengo que entender qué es el Evangelio. Si le preguntamos a alguno de ustedes, a ver, ¿qué opinan? No les voy a preguntar, no me hagan cara de miedo. Yo no
también murió, resucitó y nos encomendó para que hiciéramos discípulos. Ahora todos los que estamos aquí ya sabemos qué es el Evangelio. Entender eso es tener la salvación individual. Y ahora que nos toca, pues ser parte de una familia. ¿Todos quieren una familia? Y venir a una iglesia, asistir, ser parte de una iglesia, que es el diseño divino. Vamos a ver. Ok, la iglesia no es una idea tardía en la mente de Dios, sino que fue el medio de restauración del hombre, como Dios por medio de la resurrección de Cristo. O sea, cuando experimentamos el pecado en el mundo, nos separamos, el hombre pecador, Dios, ¿y cómo vamos a llegar hasta Él? Entonces vino Dios y creó un plan y una super estrategia que sí funciona, es infalible, porque durante décadas, años, lo hemos visto, porque si no el Evangelio no hubiera llegado con nosotros. Entonces, sí funciona. Esta estrategia es perfecta porque es creada por Dios. ¿Cuál es? Es Cristo. Cuando Él resucitó, nos llevó directamente al Padre cuando yo creo en Él. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, la iglesia no es una idea tardía. Al entrar el pecado al mundo, Dios dijo, voy a crear un plan de restauración entre mis hijos y yo para volver a tener esa relación. Pero Él ya no nos ve como personas, sino nos ve como Cristo. Porque eso es lo que hace su sangre. Nos cubre de todo pecado y nos da la vida eterna. ¿Y a nosotros qué nos toca hacer? Creer, vivir en esa dimensión de fe eterna. Saber de que está el océano, pero puedo meter mi mano y agarro el agua y se me va. Esto es la vida eterna. Pero entender la vida eterna es saber que todo ese océano está preparado para quienes creemos en Él y que vamos a llegar un día con nuestro Padre que creó este plan, esta estrategia y que nos está invitando hoy a que seamos parte activa de este plan. Otra cosa, algo muy interesante y tiene mucho que ver con el Día del Padre. El orden de una iglesia se asemeja al orden de un hogar, donde se tratan con amor y protección. Si yo les preguntara a ustedes, cuando entran aquí, ¿encuentran amor? Yo sí. Aquí puedo dar testimonio que empecé una vida nueva. Y se lo agradezco mucho a mi Dios y a mis amigos que amo con todo mi corazón. Es un lugar donde encuentro amor y protección. Aquí pueden venir a llorar. Aquí sepan que pueden venir a orar, a contar, a sentirse apoyados, a reír, a jugar. Porque eso es lo que hace una familia, ¿no? Y entonces lo que quiero que veamos es cómo el diseño de una familia es igual al diseño de una iglesia, donde comemos juntos, que por cierto, por eso están las mesas así tan lindas. Pero es que ahí es donde encontramos el amor de Dios, estando juntos, abrazándonos, diciéndote aquí estoy contigo, en momentos de victoria y en momentos de necesidad. Entonces, qué bonito poder entender que la familia tiene el mismo orden que la iglesia, es su casa. Somos familias formando una familia. Y quiero contarles este ejemplo de Pablo. Como esto que están viendo ustedes ahí se llama el ciclo paulino. Y es como Pablo llegaba a un lugar y podía establecer las iglesias. Ya van a ver qué tiene que ver. Lo primero que hacía era encargaba a hombres fieles. Buscaba y encargaba a los hombres fieles. ¿En dónde? En ciudades estratégicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para después poder establecer iglesias locales. ¿En dónde? Si estamos hablando de la iglesia de los Hechos, ¿en dónde hacían ellos iglesia? ¿Dónde celebraban? ¿Tenían templos ellos? ¿Dónde creen ustedes que se reunían a tomar la cena del Señor, a orar juntos? En su casa, gracias. En casa. Por lo tanto, ¿quiénes eran esos hombres encargados, esos fieles hombres encargados que iniciaron la obra de la iglesia primitiva? Eran los padres. Eran esos hombres que estaban ahí encargados y donde se reunían en su casa, porque en la casa uno puede abrir las puertas y hospedar y hacer sentir ahí el Espíritu Santo, hacer sentir ahí su poder, su presencia.
necesidad que leímos al principio. De millones de personas sin Cristo, de millones de niños que no tienen un padre, una guía que les diga cuál es el camino a seguir. Que les diga quién es su Salvador, quién los ama. Por eso necesitamos seguir en el plan y en la estrategia que Dios nos dejó, que es la iglesia, por medio de la familia. Y por eso es tan importante el rol de un padre. Eso lo enfatizamos hoy. Next. Ahí está. Y este es ¿a dónde? Aquí. Oh, muchas gracias. Entonces, ya vamos conectando todo. Este es el corazón del plan de Dios. Este que está aquí se llama la vida nueva. Y bienvenidos a todos los que vienen por primera vez y bienvenidos a todos los que quieran acercarse. Estas puertas están abiertas para que nos gocemos de Cristo y de su plan de forma activa. Este es el corazón del plan de Dios, la iglesia. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo eran esos hombres que escogían para poder establecer la iglesia. Dice, por esta razón un líder de la iglesia, esto no quiere decir que solo los que participan acá, esto es para todos en general, todos los hombres. Por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Bueno, ahí es cuando sí se está dirigiendo a un líder, pero también nos está hablando de cómo poder tener una conducta intachable. Y dice, ¿dónde está esto? En Timoteo 3, del 1 al 7. No debemos emborracharnos ni ser violentos, debemos ser amables, no debemos buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos los respeten y los obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir hasta los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ahí está hablando de cómo es el liderazgo, ¿verdad? De una iglesia. Pero también todos los padres podemos incluirnos en estas características, ¿verdad? En llevar el mensaje, el evangelio de Cristo por medio de ser un padre íntegro, consciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en ese ciclo paulino? Hay un ejemplo que me encanta. Cuando están hablando en Tesalónica, en Tesalonicenses 2, del 7 al 8, solo se los quiero contar para que ustedes sepan el tipo de relación que ellos tenían. Dice en el 7, como nodriza con ternura que cuida a sus hijos. ¿Qué es una nodriza? Una madre que amamanta a alguien que no es su hijo biológico, pero lo amamanta como que si lo fuera, y lo ama y lo hace con todo su corazón. Entonces, ese tipo de relación tenían los de esta iglesia. Imagínense qué bonito poder tener este tipo de relación nosotros. Y en el 8 dice, este es el que me encanta. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí no solo compartimos del evangelio, también nos amamos. Ese era el tipo de relación que tenían los de Tesalónica. Imagínense qué bonito que la fe de ellos se hablara por su conducta. Ya no tenían más que decir, sino que su conducta hablaba mucho más que sus palabras. Entonces, qué bonito poder enfocarse en esta invitación que hoy les hago. La iglesia es el plan, el corazón del plan de Dios para salvación de todos, por medio de nuestras familias. Aquí hay una referencia de Efesios 5:23, que ustedes ya la saben, de cómo el orden de una familia se compara al orden de una iglesia. Es tan importante eso. Y por eso debemos ver nuestra familia como nuestra iglesia. Nuestra familia, nuestro hogar, es nuestro centro misionero. Ahí es donde yo invito amigos y para que lleguen y sientan que hay Dios ahí, que hay un Espíritu Santo ahí. Nuestra casa es nuestra iglesia. Ok, esto es importante. Cuando Dios creó este plan, lo puso en un orden. Si nosotros lo seguimos, las familias van a funcionar. Hemos visto un montón de familias disfuncionales
rotas. Sí, hubo algo, ¿verdad? Pero el plan divino fue que estas familias y este plan sí funcionaran. O sea, sí funciona. Quiero hablarles acerca de una palabra muy interesante, paradosis. ¿Alguno la había escuchado alguna vez? Está en griego, pero es muy bonita. Y lo que me gusta es la riqueza de su significado. Paradosis. Número 1 es una palabra griega y está escrita. Número 2, lo que significa es aquello que va de mano a mano. Y número 3, esta palabra se convirtió en algo tan importante, aún más que la ley misma. ¿Por qué? Quiere decir que es una tradición oral. Así que, ahorita lo vamos a entender mejor. Voy a pedirle a dos padres que pasen aquí conmigo. A ver, hermano pastor, escoja a dos padres. ¿O quiere pasar usted? Me pide a dos padres que usted quiera, por favor. Hermano Vicente, por favor, démosle un aplauso al hermano Vicente para que venga animado. Muchas gracias. Aquí. Hermano Ricardo, ¿dónde está? Hermano Ricardo, por favor. Ok. Ellos nos van a enseñar hoy el significado de paradosis. Muchas gracias. ¿Y qué hago? Ahorita les voy a explicar. Bueno, hermano Vicente, sí. Necesito que se recuerde de alguna tradición que usted trae desde su abuelo, su papá, y que usted la sigue haciendo. Piénsela ahí unos 2 minutos. Hermano Ricardo, le voy a pedir que si puede compartir con nosotros una tradición que usted haya creado en su familia, porque quiere que se siga haciendo, aunque usted ya no esté, pero se siga ese legado. ¿Sí? Ok. ¿Un minutito para los dos? ¿Ya pensaron? ¿No hay premios para los padres? Bien, hay premio. Claro que sí hay premio. Pero vamos a ver sus respuestas primero. Ok, ¿listo? Bueno, entonces el hermano Vicente nos va a compartir una tradición que hizo su abuelo, su papá, y ahora él la sigue haciendo. Pues la verdad es que quizás no la siento, o no la sigo haciendo, porque, bueno, no fue todo un ejemplo para mí en ese entonces, y es por eso que no la practico, y estoy muy alejado de eso. ¿Sí, perdón? Estoy alejado de lo que ellos practicaron. Oh, súper buen ejemplo. Muchas gracias. Entonces aquí el hermano nos está diciendo que venía un patrón, pero como usted dijo, esto no lo voy a permitir en mi familia, usted está cambiando el rumbo, ¿verdad? Sí. Para otro ciclo. Muchas gracias. Les voy a contar ahorita vamos a observar. Una de las cosas. No se vayan, no se vayan. Por ejemplo, estas cosas son como muy sencillas que tienen todas las familias. De que al frente de la mesa, ¿cómo se dice? En la cabecera de la mesa solo se sienta el papá y nadie más. ¿Y eso por qué? Porque mi papá lo hacía y porque mi abuelo también lo hacía, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, todas las familias las tenemos, ¿cierto? Ahora sí, hermano, usted nos va a contar qué cosas ha creado en su familia para que siga este legado. Yo siempre no creado, sino mi padre me enseñó a dar la oración familiarmente, y eso es lo que yo también he mostrado a mi esposa y a mis hijos, que siempre tiene que haber la oración en casa. Muchas gracias. Y usted está seguro que sus hijos van a seguir con ese legado. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para los padres, por favor. Eso es paradosis. Lo que se aprende de mano a mano. Y hay un versículo que lo menciona desde 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cómo se comunicaban en este tiempo? Por cartas, ¿verdad? Entonces, que permanecieran en la sana doctrina. Así, se volvió mucho más importante esto porque era yo que lo paso. De mi mano a la tuya y de la tuya al resto. Y ese es el rol
Padre. Yo tengo el Evangelio, pertenezco a una iglesia, te paso el Evangelio a ti, que eres mi hijo, mi primer discípulo, entendiendo que tú lo vas a hacer con tus hijos. Y así fue que vino el Evangelio con nosotros. Porque ellos entendieron que esto era el plan de Dios para la redención. Y dijeron, esto es lo más importante. Y hoy vamos a hablar de eso, de lo más importante. El corazón de esta doctrina es para la vida diaria, la siembra del legado. ¿Cuándo es que tenemos nosotros que sentarnos con nuestros hijos a decirles, este es el Evangelio? Y lo que tú tienes que hacer es llevarlo a otros, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? ¿El día del padre? No, todos los días. Esto es una tarea diaria en donde yo tengo que inculcarle a mis hijos valores bíblicos, que sepan qué es el verdadero Evangelio. ¿Es tarea de la iglesia? ¿Qué opinan? Pues sí, pero mi casa es mi iglesia y ahí es donde yo hablo del Evangelio. Y ahí es donde yo me aseguro que mis hijos sepan que ellos son los encargados de llevar el Evangelio. Ya vamos a terminar. ¿O todavía no huele? Ok, quiero leerles 2 de Pedro 1, del 5 al 9. Miren, yo creo que este es como, si queremos algo muy básico para hacer, pero que necesita persistencia y el poder del Espíritu Santo para hacerlo, es este versículo, 2 de Pedro 1. Dice, precisamente para esto, esforzándolos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí tenemos para toda la vida, ¿verdad? Hay varias cosas. Pero si nosotros pasamos esto de generación a generación, así va a seguir la expansión del Evangelio. ¿Cómo? Con fe. Necesitamos virtud, entendimiento, crear conciencia. Hacer discípulos es crear conciencia en otros. Llevarles el entendimiento de su misión, de que son parte de este plan de redención que se llama iglesia, que se llama familia. Dominio propio. Necesito saber dominar mis deseos. La constancia, no fluctuar. Yo fallo mucho, pero su gracia me regresa a Él. Su misericordia es quien me tiene hoy aquí. La persistencia, la devoción a Dios, mi amor infinito para Él. No hay nada mejor que amar a Dios. El afecto fraternal, ser cariñosos unos con otros, amables. Y definitivamente el poder infinito del amor. Entonces, ese es el rol del padre. ¡Feliz día a todos los padres! Felicitaciones porque ustedes son parte del plan de Dios para salvación de sus hijos, de todas las personas. Concluyamos con esto. Número 1, entendemos que hay necesidad, ¿verdad? El mundo está necesitado, no nos tenemos que esperar a programar actividades. El mundo ya está necesitado a Cristo. Como que vayamos a caminar, nos topamos con alguien que necesita oración, que necesita de esperanza, necesita de saber que alguien puede perdonar sus pecados y que su vida puede ser transformada. La gente tiene necesidad, nosotros tenemos necesidad. 2, entendiendo el corazón del plan de Dios, que es la iglesia formada por familias, ¿vamos a seguir igual? Es decisión de cada uno. Número 3, la intencionalidad de mi paternalidad. Pero la intencionalidad de mi paternidad es mi legado. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Como padre, si ya he entendido cuál es mi rol. Y la última, ¿cómo voy a desempeñar yo mi rol día con día? Recuérdense de 2 Pedro 1. Con fe, con virtud, con entendimiento, con dominio propio, con constancia, con devoción a Dios, con afecto fraternal y amor. Vamos a ver entonces, para concluir este video, es cuando Pablo está
Timoteo. Y entonces él le dice, amado hijo. Imagínense qué bonito, cómo ellos lograron tener esa relación tan íntima de un padre con un hijo. Pero es porque ellos entendían que estaban viviendo en esa dimensión de propósito, de fe y de visión, de que su vida tenía sentido. Cuando nos encontramos en un momento en nuestra vida donde decías, que no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Sí, Dios ya nos dio propósito y Él ya nos dio la victoria. Él ya lo tiene todo resuelto. Porque cuando Él resucitó, nos dio esa libertad. Ese es el rol de un padre. Esta película me gusta esta escena, no sé, porque me hace recordar de que hubo un momento en el que Pablo estuvo presente en la muerte de muchas personas. Y aquí lo representa que cuando él llega ya con Cristo, son todas esas personas a las que él va a abrazar. Y después mira a Cristo, a su Padre, al que le dio propósito, al que le dio vida, al que le dirigió su visión. Oremos. Señor Jesús, estamos tan agradecidos contigo por tu bondad, por tu poder, por tu palabra, Señor, porque hoy podemos ver en tu palabra y encontrar que nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene sentido, Padre. Tú hoy nos has dicho tu plan y nos has incluido sin merecerlo. Tú hoy nos has invitado a tener una linda familia.